principio tiene que ser homogéneo, digamos, el nombre de la cuenta tiene que ser homogéneo para mí, y luego tiene que ser homogéneo en comparación hacia otros. ¿Sí? Si yo no, no estoy sobre esta, no estoy siendo esto mismo, ¿no? O sea, no estoy teniendo un lenguaje común de manera interna. Imagínense la locura, ¿no? De nombrar a una lata de, o sea, una lata de choclos, yo le doy 10 nombres diferentes. O un hijo, o un perro, digamos, ¿no? Yo le estoy dando 10 nombres diferentes. Un día lo llamo de una forma, al otro día lo llamo de otra, al otro día anoto lo que tuve que hacer en el veterinario con el perro, anoto que puse, bueno, sí, Roberto, que se llama mi perro, lo llevé al veterinario, pasado mañana voy, hago otra cosa y digo, bueno, no, ahora lo llamo, no sé, de otra manera. Vamos, nunca voy a estar teniendo, primero y principal, no voy a tener una información ordenada. Y segundo, lo que no voy a estar teniendo es, vamos, otra persona que lo va a leer no va a entender de lo que está hablando. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo, por lo cual, digamos, no perdamos el eje, digamos, asiento por asiento, si una cuenta se repite, va a tener que tener siempre el mismo nombre. ¿Sí? Si no, al momento de tener que hacer algo con esa cuenta, si no tiene el mismo nombre, no lo voy a poder estar, o sea, me va a costar mucho más poder obtener la información. Y segundo, si yo eso se lo muestro a otra persona que también o sea, también ejerce la contabilidad, ¿no? Y él me muestra su estado contable, por ejemplo, y yo le muestro el mío, al no ser uniformes entre sí, en este lenguaje, digamos, en esta parte es alfabética, digamos, no voy a poder tener punto de comparación alguno. Entonces, es muy importante de que todos hablemos el mismo idioma. ¿Sí? O sea, imagínense que yo esté hablando ahora en, no sé, en ruso y ustedes, uno entienda ruso y los otros no. ¿Cómo va a ser esta clase? Va a ser un desastre. O sea, entonces, eh, todos tenemos que manejar por lo menos el mismo lenguaje coloquial. Lo que nosotros intentamos es manejar un lenguaje técnico o teórico para que ustedes lo vayan incorporando, lo vayan aprendiendo y cada vez nos entendamos mejor. Pero por lo menos todos tenemos que saber español, que si no, no puede haber, no puede haber ningún tipo de eh, interacción entre nosotros. Lo mismo pasa con la actividad económica, o sea, por lo menos todos tenemos que hablar el mismo idioma. Y si yo le llevo al banco y en vez de ponerle las cosas eh, no sé, escritas como se las tengo que escribir, las puse con un alfabeto rúnico, o sea, lo quiero escribir en runas porque yo sé que así me trae la buena fortuna, entonces voy a tener más ganancias. Yo se lo llevo así y bueno, el tipo no va a poder ayudar ni asesorar ni nada porque no está hablando mi mismo idioma. ¿Sí? De algo que parece muy sencillo, bueno, podría seguir hablando con ustedes por lo menos media hora más de esto del lenguaje. ¿Sí? Y bueno, y acá el texto eh, vuelve a introducir el concepto de la cuenta. ¿Sí? Em, la cuenta, en este caso, no como algo que sintetiza el hecho contable, sino que es algo que a mí me está haciendo identificar diferentes asientos que tengan operaciones de iguales características, dice acá. O sea que a cada vez que pasó un hecho económico con similares características, al menos yo tengo que estar utilizando similares cuentas. ¿Sí? O sea, yo vuelvo siempre a lo mismo, digamos, pero si estoy registrando una venta al contado y hoy le puse caja y mañana le pongo auriculares con micrófono al nombre de la cuenta, digamos, no estoy respetando esto de el nombre contable, ¿sí? O sea, a similares, o sea, a iguales hechos económicos, iguales nombres de cuentas, ¿sí? Después, nosotros ya vimos en la clase anterior el poder de síntesis que puede llegar a tener esta, digamos,
la cuenta en particular, ¿sí? O sea, porque yo en representación, cuando ya logro, a través de esas reglas que estuvimos viendo al principio de la presentación, reconocer, paso digamos, este ejemplo, perdón, denme un segundito que acaba de sonar un teléfono por acá. Perdón, pero estas cosas nunca suceden. Hay un teléfono fijo en el domicilio y nunca suena. Y bueno, suena justo cuando tenemos que dar una clase, pero bueno, ya se solucionó. Lo que nosotros veníamos diciendo es esto, ¿no? Aparte de este poder de síntesis que podemos llegar a lograr reconociendo dos cuentas que intervienen en un hecho contable, lo que yo voy a estar haciendo es, primero y principal, lo siguiente: ver las definiciones de activo, de pasivo, de patrimonio neto y de las cuentas de resultado, agarrar ese hecho económico, filtrarlas por ahí y saber de que esas cuentas que se intervinieron fueron cuentas del activo, cuentas del pasivo o cuentas de patrimonio o de resultado, ¿sí? Y después, ante iguales hechos económicos, lo único que yo voy a tener que estar haciendo es utilizar las mismas cuentas, digamos, porque cumplen las mismas características. Y eso no es caprichoso, ¿sí? O sea, parece todo muy sencillo, pero digamos, no es caprichoso todo esto que estamos hablando de por sí. Pero bueno, sigamos. Y acá da un ejemplo, por ejemplo, la cuenta caja. Dice, bueno, todos los movimientos de caja, o sea, la entrada y salida de dinero, que hubo una corrección que me hicieron en el ejercicio de variaciones patrimoniales, que yo usé la palabra efectivo en vez de usar la cuenta caja. Pero bueno, esas son cosas que, como sesgos que uno va teniendo a lo largo de la carrera y utiliza nombres diferentes. Pero esto está caracterizado de esta manera. Dice, bueno, y dónde dice lo siguiente: en la cuenta caja, todos los movimientos de caja, o sea, todas las entradas y salidas de dinero, siempre tienen que denominarse de la misma manera. ¿Sí? O sea, yo no vuelvo a repetir, un día no le puedo decir a todos los movimientos, o sea, todas las entradas y salidas de dinero, hoy, que es lunes, lo llamás caja. Mañana, que es martes, lo llamás, no sé, tornillo. No, eso no puede suceder. ¿Sí? Ante iguales movimientos, iguales efectos. O sea, siempre tengo que estar utilizando la misma nomenclatura o el mismo nombre. No, pensé que había puesto un ejemplito más. Pero bueno, resumiendo, ¿no? El texto nos tira un salvavidas y nos dice, bueno, resumamos algo. Dice, las cuentas, esto está copiado textual del texto, ¿no? Dice, las cuentas se emplean en los asientos contables para agrupar e identificar los movimientos similares. ¿Sí? O sea, entonces siempre, digamos, esto debe ser así para permitir la acumulación o suma de las operaciones de iguales características. ¿Sí? O sea, nosotros intentamos de que el asiento es algo que nosotros no vamos a estar viendo más allá de esto. El asiento es el primer paso para algo que es mucho más grande, no, que es mucho más superador, que es el informe contable. ¿Sí? Entonces, para yo hacer la construcción de este informe contable, lo primero que tengo que hacer es, bueno, sumar las cuentas. Entonces, siempre, digamos, para permitir la acumulación o suma de las operaciones de iguales características, o sea, yo siempre tengo que estar haciendo esta suma para poder después sacar los saldos, digamos, para poder identificar los saldos de las cuentas, para poder armar mi estado de situación patrimonial, para saber cuáles fueron mis ventas, etc. Entonces, y esto es algo que es muy importante en la segunda parte del párrafo: yo soy libre de poder utilizar el nombre de la cuenta que yo quiera. Si esto nos ha pasado, nos ha sucedido, quizás, no sé si les conté o no, con Walter
antes, con él, mucho más antiguo que yo, digamos, pero antes de él ser, de ser los dos profesores de teoría contable, estábamos dando sistemas contables, y ahí sí es una carrera, es específico para contadores, veíamos mucha cuenta, mucho registro, mucho de todo, y el estudiante se preocupaba para que esté bien nombrada la cuenta, ¿sí? Y que coincida con algo que él ya conocía. Y es lo que le decíamos siempre, o sea, vos no te preocupes por aprenderte las cuentas, el nombre de las cuentas de memoria, ¿sí? Siempre y cuando, digamos, lo que vos nombres, como dice acá el texto, indique claramente de qué se trata. ¿Sí? O sea, si yo pongo efectivo o pongo caja, voy a estar entendiendo más o menos lo mismo. Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Si yo pongo caja en pesos, o pongo caja, o pongo efectivo en pesos, o pongo billetes, ¿no? Yo voy a estar teniendo algo que es más o menos uniforme, y voy a estar pudiendo comprender el concepto, digamos, de manera conceptual, es del activo, voy a saber que esto se debita, esto se acredita, diferentes cosas. Sí, eso es muy importante que ustedes lo vayan teniendo en su cabecita. Entonces, siguiendo, digamos, en su razonamiento, podemos hablar de la composición del asiento contable. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vimos es de que tiene una parte que es numérica, una parte que es alfabética. Entonces, voy a estar teniendo la cuenta, voy a estar teniendo el importe de la cuenta. El detalle del asiento es, digamos, el detalle del asiento no es el hecho económico, sino que es esta interacción entre las cuentas. ¿Sí? O sea, estoy teniendo la escritura, el detalle del asiento es la escritura del asiento, ¿no? O sea, estoy teniendo la escritura de esta interacción entre dos cuentas. ¿Sí? Y como cuarto apartado que nos figura acá, dice algo que es bastante lógico también. Digamos, yo no puedo estar inventando asientos. ¿Sí? O sea, no llego a fin de mes, voy a inventarme ventas, así llego, ¿no? O sea, sí, en los papeles quizás sí, pero la realidad económica va a decir otra cosa. Entonces, siempre tengo que estar, digamos, cuando yo estoy incorporando un asiento contable, tiene que estar respaldado a través de un comprobante. ¿Sí? Comprobantes nosotros los vimos la clase pasada, pero siempre tiene que haber algún tipo de comprobante. ¿Sí? Estos comprobantes, vuelvo a repasar, pueden ser comprobantes internos o pueden ser comprobantes externos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una liquidación del área de recursos humanos del sueldo es un comprobante interno, ¿sí? Pero tiene tanta validez para poder yo anotar en mi libro diario, digamos, en mi asiento, cuánta plata estoy erogando, digamos, para el reconocimiento de la pérdida para los sueldos, como una factura original por una compra. ¿Sí? O sea, pero lo importante de todo esto es lo siguiente, o sea, yo no puedo estar formulando un asiento contable sin haber tenido antes un comprobante que esto lo haga válido. ¿Sí? O sea, si no cumplo con estas características, no lo podría estar anotando en mi contabilidad. Por lo menos en mi contabilidad en blanco no lo podría estar anotando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, cuando imagínense la situación real que pasa en todos lados. Yo estoy comprando mercadería que está por fuera de la facturación, ¿no? Creo que no tengo que aclararles más a qué es lo que nos estamos refiriendo. No, yo estoy comprando un bien y no me están dando ni una factura ni un remito, porque no quiero, porque me sale más barato. Después sería muy, muy tonto de mi parte que yo lo esté incorporando a mi contabilidad y lo esté incorporando a mi stock dentro de mi sistema de información contable, digamos, lo esté contabilizando. ¿Sí? Porque el primer paso